Bueno, buenos días a todos. Les hablo del The Mind Institute en la Universidad de California en Davis y hoy tenemos con nosotros a una gran amiga, la doctora Lilia Gallo, y estoy feliz de tenerla con nosotras en esta nueva iniciativa y gracias a todos ustedes por unirse. Y bueno, ya sé que la gente se va uniendo poco a poco. Me gustaría presentaros a la doctora Albores para aquellos que no la conocen, que es médico cirujano de la de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, con especialidad en psiquiatría infantil. También tiene un doctorado en psicología y salud, también en la UNAM, y hizo un posgrado en epidemiología genética en la Universidad de Washington en San Luis, Missouri. Ahora mismo es jefa de investigación en epidemiología genética y clínica comunitaria en el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan Navarro, en la Ciudad de México. Y, entre otras cosas, es fundadora de la organización Proceda, que significa Profesionistas Certificados en el Diagnóstico y Detección del Autismo, y también es miembro fundador del Consejo Mexicano de Autismo y el Consorcio Internacional para el Estudio del Autismo. Y también es la directora clínica del Nodo Mexicano del Banco Hispanoamericano de Cerebros de Trastornos del Neurodesarrollo, y estamos pensando que a lo mejor les daremos un día una charla sobre este banco de cerebros. Y bueno, con ello les voy a dejar con la doctora Albores, que ha hecho un trabajo estupendo en desarrollar nuevas herramientas para el diagnóstico de autismo en niños de las comunidades hispanas. Y con ellos les dejo autismo y los retos en el diagnóstico de la población hispanoparlante. Adelante, Lilia, por favor, comparte tu pantalla. Muchas gracias, Verónica. Yo quiero agradecer la invitación a ti y al Mind Institute para poder difundir el trabajo que estamos haciendo en México, en el Hospital Psiquiátrico Infantil. No sin antes destacar y reconocer la extraordinaria labor que estás haciendo, Verónica, en llevar estos seminarios a todo el mundo de habla hispana. Y creo que a veces el que lo está haciendo no se da cuenta de la importancia de lo que está haciendo, Verónica, pero creo que es muy importante la labor que tú has hecho. Creo que el Banco de Cerebros va a dar frutos que ni siquiera imaginábamos, ¿no? Como es esto de acercar a todos los países de habla hispano, a todos los hispanoparlantes, para que nos capacitemos y conozcamos lo que está haciendo cada uno en diferentes países. Entonces yo sí quiero reconocerte este trabajo extraordinario y que nos ha acercado tanto a ti y a mí y a todos los países que ahora se han unido también a ayudarnos. Entonces, un reconocimiento a tu gran labor. Muchas gracias, Lilia. No me lo esperaba, pero gracias, me haces muy feliz. Sí, ahora voy a tratar de compartir mi pantalla con esta presentación. Ok, ya la tengo aquí, déjenme. Bueno, entonces le hemos titulado El autismo y los retos en el diagnóstico de la población hispanoparlante. Este es como realmente como la historia de lo que yo he vivido en los últimos 15 años a la hora de tratar de diagnosticar a los niños con autismo. Entonces, lo que sabemos, esto es lo que de lo que les voy a hablar ahora, es el índice de lo que vamos a ver. Primero veremos la prevalencia de autismo en Estados Unidos y nos interesa mucho ver la prevalencia de autismo en hispanos de Estados Unidos. También veremos la prevalencia de autismo en los países latinoamericanos que han hecho estudios, que son muy poquitos, y analizaremos las causas de esta prevalencia disminuida que tenemos en estos países.
Veremos las versiones mexicanas de estos instrumentos que validamos a lo largo de una década. Les presentaré también los datos psicométricos de los instrumentos ya diseñados en México. Veremos las conclusiones de estos estudios y lo que yo creo que son los estudios futuros que debemos realizar, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que ver es algo que no causa sorpresa a nadie. Yo creo que todos sabemos que la prevalencia del autismo está incrementando muchísimo. Esta gráfica pertenece al Center of Disease Control, que como ustedes saben, hace estudios epidemiológicos cada 2 años. Y digamos, en 2020 se reportó esta tasa de 1 en 54, pero corresponde a 2 años previos, ¿no? Y lo que podemos ver es que hay un incremento a partir del 2004 hasta el 2020, ¿no? Y esto parece mantenerse. Siempre nos preguntan por qué, si verdaderamente está incrementando la tasa de prevalencia de autismo, y creo que es un acuerdo general en que en parte está incrementando porque cambiaron los criterios de diagnóstico. En las diferentes clasificaciones de diagnóstico han ido cambiando, ¿no? Y eso ha hecho que se capten más niños con autismo. Simultáneamente se han desarrollado mejores y mejores instrumentos que permiten esta temprana identificación de los niños. Y la sociedad en general está más educada acerca del autismo y de los síntomas que son alarma antes de los 2 años, entonces los papás buscan el diagnóstico oportuno. Sin embargo, el mismo Center of Disease Control se ha percatado de que los hispanos, en comparación con la raza blanca e incluso con la raza negra y la asiática, que no está aquí reflejada por espacio, la raza hispana, los hispanos, tenemos una menor prevalencia de autismo. Esto ha sido histórico. De hecho, fue tan impresionante esas tasas iniciales tan bajas que durante algunos años en Estados Unidos se creía que los hispanos no teníamos autismo. Sin embargo, consistentemente esto se ha ido replicando y siempre ocurre que en comparación a la población caucásica y la raza negra, nosotros salimos con la prevalencia más disminuida, ¿no? También comparados con los asiáticos, que como les digo aquí no están reflejados. Y algo muy interesante es que los niños que son niños latinos cuyos padres son extranjeros, es decir, por decir algo, los hijos de mexicanos que nacieron en México tienen una prevalencia inferior cuando se les compara con los niños latinos cuyos padres fueron nacidos en Estados Unidos. Esta es una cosa muy interesante y que ha sido motivo de estudio. Una posible explicación de por qué los latinos tenemos menos prevalencia es que a lo largo de los años, a lo largo de casi 20 años, Estados Unidos ha ido regulando y diseñando leyes para que los niños con autismo que son detectados reciban el tratamiento oportuno y que este sea proporcionado por el Estado. Así, no es en todos los estados, pero incluso Obama obligó a que muchos de los seguros de gastos médicos pagaran por este tratamiento que requieren los niños con autismo y que es un tratamiento muy caro.
al imaginar pues los latinos en Estados Unidos, sobre todo este gran grupo de indocumentados que viven en Estados Unidos, pues no tienen acceso a estos seguros de gastos médicos. Entonces, ese podría ser un motivo por el cual no son tempranamente identificados este grupo poblacional, ¿no? Hay muy pocas estadísticas en los países latinos, pero lo que sí sabemos es que en México Fombone hizo el estudio con la misma metodología del Center of Disease Control y así sabemos que la tasa de prevalencia en México se acerca al 1% que está descrito internacionalmente. Corresponde con 1 en 115 niños. Mientras que Montiel Nava en Venezuela reportó 1.7 por 1000 habitantes. Sin embargo, ella les recomiendo que lean su trabajo porque fue un trabajo muy difícil dadas las condiciones de riesgo tan grande que representó enviar a encuestadores a las casas en lugares remotos de Venezuela, ¿no? Brasil, Paula, en Brasil reportó 27.2 por 10,000 habitantes. Y tenemos, pues, nos hacen falta muchos estudios pues, incluso en México y en otros países latinoamericanos para realmente conocer la dimensión de este problema. Es muy complejo hacer un estudio de prevalencia, pero hay que intentar hacerlo. Ahora, ¿cuáles son las causas de la prevalencia disminuida? Ya vimos esto que yo les mencioné acerca de los beneficios de los seguros médicos, pero también sabemos que a los latinos se les hacen menos pruebas de escrutinio para autismo y problemas del desarrollo. Además, reciben menos escrutinio en español. Y se sabe, Windham hizo un estudio muy bonito en donde demostró que si los niños hispanos se identifican, se les hace la valoración en español, se identifican antes que si se aplican instrumentos en inglés, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de que a los niños hispanos en Estados Unidos se les evalúe en español. La mayoría de los instrumentos que conocemos como estándares de oro y que son muy reconocidos internacionalmente se diseñaron en inglés porque la inmensa mayoría de estos instrumentos se diseñaron en Estados Unidos, ¿no? A pesar de eso, se han hecho traducciones al español. Sin embargo, sabemos que esas versiones en español tienen un desempeño inferior comparado con los datos psicométricos originales, de los estudios de validación originales. En la última década nosotros nos dedicamos a validar y adaptar muchos de estos instrumentos en el Hospital Psiquiátrico Infantil. La verdad es que yo cuando inicié mi doctorado pensé que pues si existía un muy buen instrumento en Estados Unidos, no había un motivo por el cual no lo pudiéramos usar. Y las colegas psicólogas que saben muchísimo de la validación de los instrumentos, ellas me advirtieron que solamente validar, incluso adaptar los instrumentos, no necesariamente garantiza una validez transcultural de los mismos. Yo no les hice caso al principio y hoy estoy pagando las consecuencias de no haberlas escuchado. Entonces, lo primero que hice, bueno, pues pensar, bueno, si hay un instrumento, el MChat, que se usa para hacer escrutinio en la comunidad, es un instrumento que se usa en el nivel 1
Es muy breve, consta de 23 reactivos y la autora Robbins, ella propone un punto de corte de 6 ítems críticos o 3 de 6 ítems críticos para realmente recomendar que ese niño reciba otro tipo de evaluación un poco más profunda para hacerle el diagnóstico de autismo. Entonces nosotros validamos este instrumento con 117 niños con probabilidad de tener un trastorno del espectro autista en el hospital y niños con desarrollo típico de la comunidad, que fueron 339. Y los datos fueron, digamos, buenos en general, salió con una consistencia interna aceptable e incluso las correlaciones con, me parece que lo hicimos con el SRS, fueron moderadas. Algo muy preocupante fue estos resultados que hoy les muestro. En esta columna, o sea, en la primera columna vienen los ítems críticos que nos marca Estados Unidos, ¿no? Y comparo, o sea, nosotros por una técnica de análisis discriminante, nos salieron unos ítems críticos diferentes del estudio original de Robbins, en donde nada más tenemos coincidencia con un ítem que es respuesta al nombre. Entonces yo me preocupé mucho y empecé a fijarme si esto también les había ocurrido a otros. Y entonces me di cuenta de que efectivamente los chinos les pasó igual, y Japón igual, y España igual. Es decir, que las diferentes validaciones de los instrumentos en distintas poblaciones fuera de Estados Unidos, teníamos ítems críticos diferentes del estudio original. Esto es un dolor de cabeza porque si digamos, Robbins dice que, por ejemplo, el 2 y o sea, 2 de estos 6 constituyen digamos, un riesgo para tener autismo, pero no son los mismos para el resto de los países, pues tenemos un problema. Entonces, esto es un dolor de cabeza y yo no sabía muy bien por qué nos había salido así. Y entonces empecé a preguntarle a los padres de familia. Me llamó mucho la atención que ninguna población le salió crítico el ítem de le interesan otros niños. A su hijo le interesan otros niños. Entonces yo salí, allá afuera de mi consultorio tengo la sala de espera y entonces le pregunté al señor, a ver, ¿usted por qué me marcó, no me marcó como fracasado, ¿no? O sea, su hijo le interesan otros niños y no tuvo un fallo en este ítem. Y entonces me dijo el señor, pero es que doctora, o sea, mi hijo no es gay. Y entonces yo al principio, pues me sentí un poco molesta porque estamos hablando de pequeñitos preescolares. Sin embargo, conforme han ido pasando los años, sí le doy crédito a este señor de que a lo mejor el ítem podría ser redactado de una forma diferente, ¿no? Es decir, por ejemplo, a su hijo le interesa jugar con otros niños y así empecé a ver que muchos de los ítems, pues, tenían cierto sesgo, ¿no? Por ejemplo, a nosotros, de señalamiento protodeclarativo, que es un síntoma temprano del autismo, no lo fallan los papás. Y es que el problema es que en México señalar, o sea, nosotras las mamás mexicanas
les decimos a los niños que es de mala educación señalar, ¿no? Nuestros espacios son más pequeños que los espacios en Estados Unidos y entonces el señalar es considerado de muy mala educación en México. Y entonces así es que me empecé a dar cuenta de que hay un sesgo a la hora de evaluar el autismo. Y este sesgo viene de los estilos de crianza. Es decir, no es lo mismo unos papás en Estados Unidos, insisto, en donde los restaurantes, los parques, todos son muy grandes. Entonces, la educación es diferente. No es que unos seamos mejores que otros, es solamente que tenemos un estilo de crianza que es distinto y que se refleja en los instrumentos de autismo porque evaluamos a niños tan pequeños que que todavía están aprendiendo muchos modelos de socialización a partir de sus padres, ¿no? Entonces, pues luego alguien me mostró unos pictogramas, no sé si, ay, no los tengo aquí, pero son unos pictogramas que diseñó una japonesa en donde son a partir de unas imágenes, ayudan mucho para que los papás entiendan lo que queremos evaluar. Y a mí se me ocurrió ver si mejoraban los datos psicométricos del MCHAT haciendo dos grupos. O sea, a un grupo se le daba el MCHAT nada más y a otro grupo se le daba el MCHAT más los pictogramas, ¿no? Y lo que vimos fue que mejoraban mucho los datos psicométricos, el área bajo la curva mejoraba, pasaba de 0.90 a 0.96 y mejoraba la sensibilidad y la especificidad. Entonces, este estudio no lo hemos publicado, pero me parece algo muy bonito porque muestra que si ayudamos con los pictogramas a los papás a entender muy bien lo que estamos evaluando, los datos psicométricos mejoran. Luego cayó en mis manos el ABC, que es un instrumento que se usa a partir del informe de los maestros y decidimos validarlo en México y pues tuvimos un alfa de Cronbach de 0.83 y una confiabilidad test de 0.98, que es muy bueno. Las correlaciones entre el ADR y el ABC fueron muy aceptables y pero nos topamos con que el punto de corte para nosotros difiere del punto de corte de los autores originales de esta prueba. Entonces, eso nuevamente nos alarmó y para darles una idea, miren, Krug, que es el autor original, nos marca un punto de corte de 67, mientras que Waden 44, Miranda Linné 54 y nosotros 40. Entonces, nada más para darles una idea, o sea, y estos autores, todos ellos son, lo hicieron con población en Estados Unidos. Creo que Miranda Linné no, pero es decir, eso habla de que la validez transcultural, cuando usamos los instrumentos en distintas poblaciones, no es tan buena como pensamos, ¿no? Luego tenemos la escala de respuesta social, no la validamos nosotros, la validó Fombone, y lo que descubrió es que los mexicanos tenemos puntajes promedio más altos que Estados Unidos y Alemania. No se ha hecho realmente un estudio para ver por qué los americanos y los alemanes tienen puntajes inferiores que nosotros, como si nosotros tuviéramos
mayores fallas sociales, o bien el instrumento está sesgado hacia formas de socialización que son más apropiadas para el tipo de población que hay en Estados Unidos y en Alemania. Entonces, volvemos a lo mismo, un sesgo para evaluar la respuesta social, ¿no? Luego tenemos el ADR, que es hoy por hoy el estándar de oro para hacer el diagnóstico de autismo. Es una entrevista que usa como informante al padre o al tutor. Es súper exhaustiva de tal forma que toma 90 o 180 minutos hacer esta entrevista. Debido a que es tan larga, no admite la presencia del paciente, es decir, el ADR se hace con los padres sin la presencia del niño, porque no va a haber un niño con autismo que tolere estar en un consultorio pues 2 o 3 horas. Entonces, este instrumento evalúa a niños desde los 2 años hasta la edad adulta. Son 100 preguntas muy exhaustivas y tiene un algoritmo diagnóstico basado en el DSM. Pero este instrumento, como no admite la presencia del niño, requiere de que se conduzca una valoración extraordinaria, diferente, a partir de instrumentos observacionales, ¿no? Además, les recomiendo mucho el estudio de Vanegas, que demostró que el dominio de comunicación de la ADR no distingue entre niños hispanos con trastorno del espectro autista y niños con otras discapacidades del desarrollo. Además, también diversos autores, Overton y creo que Sandy Magaña también, yo le vi un póster donde ella describió que los latinos reportamos puntajes más bajos en las conductas repetitivas, en el dominio de conductas repetitivas. De tal forma que, y aquí se los pongo en inglés para que vean que no soy yo la que está diciendo, ¿no? O sea, que es decir, que algo pendiente es que hagamos esta validez transcultural, pero que hay ciertos datos que apuntan a que no necesariamente alcanzaremos esa validez transcultural, ¿no? Una recomendación que se desprende del es la que vive enfrente de la embajada china. Es la que te digo que es la hija del que era el jefe de patología del General de México. El doctor Albores, y que es el que tiene más experiencia en diagnósticos de cáncer. O sea, muchas gracias. Si pueden mantener su micrófono cerrado. Se desprende una recomendación de la ADR de que los niños latinos en Estados Unidos probablemente tengan que ser evaluados en español y en inglés. Es decir, imaginen que a lo mejor unos mexicanos que viven allá no hablan muy bien el inglés, pero sus hijos sí, y los niños pueden tener fallas a la hora de hablar en el inglés, pero los papás no se van a dar cuenta de esas fallas. Entonces, de ahí que es todo un reto, ¿no? Lo que recomienda Vanegas es que los niños latinos en Estados Unidos se evalúen en ambos idiomas, ¿no? Lo cual pues es caro y es todo un reto, ¿no? Aquí les muestro la sensibilidad y especificidad de todos los estudios de validez del ADR, y lo que encontrarán pues es que los hispanos nuevamente tenemos los datos psicométricos inferiores, digamos, o no tan buenos como el estudio original, y esta validación al español fue hecha allá en Estados Unidos, es decir, no la hemos hecho aquí en México, pero sí es desalentador ver que pues no tenemos, la población hispana no
no alcanzó el estudio los buenos datos psicométricos comparados con el estudio original, ¿no? Luego aquí yo validé el A2G, el módulo 1, porque lo usé en mi doctorado y bueno, pues el alfa de Cronbach para las diferentes dimensiones fue bastante aceptable, excepto este de las conductas estereotipadas e intereses restringidos, que se acuerdan que dijimos que los latinos lo tenemos muy bajos estas puntajes en este dominio. Y tuvimos correlaciones pues moderadas, excepto esta de otras conductas, entre el SRS y el A2, ¿no? Y pues aceptable los coeficientes de correlación intraclase para evaluar la confiabilidad interevaluador. Ajá. Entonces, parecía muy prometedor la capa cuando se agrega el dominio de conductas repetitivas, porque el algoritmo diagnóstico inicial era nada más de la dimensión A más B, pero cuando agregamos la C, la capa mejoró. Ajá. Sin embargo, algo muy triste es que pues terminamos de validar eso, pero unos 2 años después ya existe otro instrumento que es el A22, ¿no? Entonces, seguir el ritmo de validar, la validación de un instrumento es caro, es costoso en cuanto a tiempo y recursos humanos y materiales, de tal forma que es un poco desalentador terminar de validar un instrumento y que a los 2 años ya haya una nueva versión, ¿no? Entonces, de ahí que cuando salió este instrumento, el KIDI-SATS, donde le agregaron, es un instrumento, una entrevista de diagnóstico con mucha reputación para evaluar los trastornos psiquiátricos de los niños y adolescentes, y no contenía un apartado para trastorno del espectro autista. Al llegar de mi postdoctorado yo me di cuenta de la publicación de este apartado, y este apartado lo diseñó Catherine Lord, o sea, la autora de el ADR y el A2, ¿no? Entonces yo pensé que iba a ser un instrumento que se iba a popularizar, que iba, además es de distribución gratuita, entonces parecía muy prometedor. Entonces hicimos la traducción y evaluamos a 40 niños con un rango de edad de 4 a 17 años y comparamos el desempeño de los residentes contra los expertos. Y pues miren, no lo hicieron tan mal, en algunas hasta nos ganaron. Entonces, bueno, pues fue la confiabilidad interevaluador fue buena. Y miren lo que les quiero demostrar, o sea, la concordancia entre el diagnóstico clínico y por medio del KIDI-SATS fue de solo 37.5%. Es decir, cuando el clínico no usa un instrumento de diagnóstico, el error diagnóstico es hasta del 67.5% en manos de expertos. Es decir, estos eran expertos en el área de admisión continua. Entonces, es muy importante que usemos instrumentos de diagnóstico para evaluar el autismo. El autismo es un trastorno muy complejo que requiere de mucha experiencia y que los instrumentos nos ayudan para evaluar acertadamente a estos niños. Pues estos estudios muestran la necesidad de que clínicos e investigadores mexicanos y latinoamericanos diseñemos instrumentos en español para toda la región de Latinoamérica,
incluso España. Somos 500 millones de hispanoparlantes. Entonces, hacer un instrumento en español es una gran cosa porque vamos a darle herramientas a un montón de personas que no tienen acceso o que ahorita, hoy por hoy, están usando esos instrumentos que se diseñan en otros idiomas, ¿no? Y además, si los adaptamos y validamos culturalmente, pues ustedes van a ver cómo los papás de los niños no sufren tanto a la hora en que les interrogamos los síntomas, ¿no? Entonces, con esta meta fue que yo diseñé este instrumento que en Estados Unidos se llama BEAN-HI, que es la valoración del espectro autista para hispanos, y en México lo conocemos como BEANE, ¿no? Que es la valoración del espectro autista para niños mexicanos, ¿sí? Entonces, este instrumento lo diseñamos como un instrumento para los niveles 2, es decir, para hospitales y clínicas especializadas, es decir, un poco pensando en el hospital psiquiátrico infantil, pero también podría ser en un SECOSAM, en cualquier clínica especializada en salud mental. El instrumento es autoaplicable, es decir, se lo damos a los papás y los papás lo contestan, es muy breve, dura como 10 minutos, 15 minutos contestarlo. Y para evaluar este instrumento y diseñarlo usamos el estándar de oro, el KIDI-SAS y la entrevista clínica. Y la muestra de validación fueron 57 niños con un rango de edad de 2.5 a 17 años, divididos en una muestra clínica y otra comunitaria. Y les presento la curva ROC, o sea, con un punto de corte de 17, el área bajo la curva fue de 0.84 y una sensibilidad de 75.6%, especificidad de 87.5%. Y las capas contrastadas con el diagnóstico del KIDI-SAS y los criterios del DSM-4 y del DSM-5 con un punto de corte de 17, nos dio una capa de 0.60, que no es malo porque los que tenemos experiencia validando instrumentos sabemos que las capas de los instrumentos de autismo suelen ser bajas. Y miren, aquí comparando los criterios del DSM-4 y del DSM-5, pues la capa es mucho mejor si usamos los criterios del DSM-5. Ahora, este instrumento, aunque fue diseñado desde los 2 hasta los 18 años, la verdad es que la capa es mucho mejor en niños por abajo de los 5 años, ¿no? Y luego, pues, quisimos hacer la entrevista estándar de oro para el diagnóstico de autismo en latinos y mexicanos. Invité a participar a muchos investigadores latinoamericanos cuyo propósito era diseñar un instrumento que tuviera un español muy neutro. Un español, por ejemplo, me sorprendió mucho porque les mandé el instrumento y entonces les dije que me dijeran si identificaban sesgos o una mejor forma de preguntar, y muchos dijeron que una pregunta es que si su hijo le da vueltas a las rueditas de los cochecitos, y entonces ellos dijeron que cochecitos no se usa allá en Venezuela, en Perú, en Nicaragua, y que más bien es autitos, ¿no? Pero eso no, ¿cómo les diré? No nos cuesta nada redactar un instrumento con el propósito de que sea un español lo más neutro para que todos los países podamos evaluar a los niños con autismo. Pretendemos que sea el estándar de oro para el diagnóstico de autismo, que sea culturalmente apropiado,
que sea una herramienta rápida, porque miren, de veras, en una institución pública destinar 3 horas para evaluar a los pacientes, sí es algo difícil, ¿no? Porque implica que no les vamos a poder dar los resultados ese día, que tienen que venir a una segunda cita para evaluar al niño desde el punto de vista observacional, ¿no? Entonces, nuestro propósito es que fuera una herramienta rápida, pero eficiente y válida, que sea útil en contextos clínicos y de investigación y que abarque una edad de 2 a 18 años y que tenga excelentes datos psicométricos. El tiempo de aplicación de la CRIDI-entrevista dura entre 30 y 45 minutos. Debido a que es breve, admite la presencia y la observación del niño. Cumple con el criterio postulado por las mejores prácticas clínicas de que debemos combinar un instrumento que sea una entrevista al padre que recoja la información y los síntomas que nos diga el padre y una observación del niño. No solo eso, se puede ir, estamos diseñando la parte observacional, estructurándola y entonces, por ejemplo, hay un ítem en donde investigamos si el niño tiene empatía, si su hijo le ofrece comida, ¿no? Y entonces lo que hacemos es que sacamos comida y se la damos al niño y luego le decimos que nosotros tenemos hambre, que no hemos cenado, que no hemos desayunado y que esas galletas que están ahí son mis preferidas, ¿no? Entonces, ahí en vivo estamos como viendo la reacción del niño y entonces a veces nos encontramos con mamás que nos dicen, sí comparte comida, pero cuando nosotros hacemos la prueba con el niño, que es como un pequeño paradigma que hacemos ahí, pues resulta que el niño no nos comparte, ¿no? Entonces, todo esto se puede contrastar y entonces tenemos un muy buen instrumento que admite que exploremos todos por medio de incitaciones sociales al estilo de lados, ver y valorar si el niño tiene empatía, si mira a los ojos, si tiene señalamiento protodeclarativo, si tiene atención conjunta. Todo esto se puede valorar en un periodo de 30 a 45 minutos mientras estamos conduciendo también la entrevista hacia los padres, ¿no? Entonces, además permite inferir los fenotipos de autismo, el tipo regresivo, el autismo verbal versus el no verbal, el autismo clásico o el autismo savant, ¿no? Y entonces, de esa forma, no solamente lo orientamos hacia los criterios del DSM-4, del DSM-5, del CIE-10, pero tenemos todos estos fenotipos que también nos sirven para los estudios genéticos, ¿no? Pues el estándar de oro que usamos para validar este instrumento fue el ADR y el KIDISATS y el MiniKid para los niños. Hicimos 2 grupos de probable autismo y niños con TDA, ¿no? El MiniKid lo usamos para diagnosticar a los niños con TDA. La confiabilidad interevaluador de 40 entrevistas fue de 0.74 a 0.99. Las correlaciones con el VANME fueron muy buenas, de 0.73 a 0.76 y con excelente sensibilidad y especificidad y una capa con el estándar de oro de 0.82, que es muy bueno. Aquí les muestro los puntajes promedio de los dominios del DSM-5 de comunicación social, conductas repetitivas y el puntaje total
entre los niños con TEA o autismo y los niños con TDA, en donde pues vemos que los puntajes son muy superiores y todos muy significativos entre un grupo y otro, ¿no? Finalmente, hay un grupo de investigadores en el mundo que está cuestionando el uso del ADR y el A2 para evaluar a los niños con autismo. El costo de evaluar con estos instrumentos, nada más para darles una idea, es 4 veces mayor que el presupuesto global para enfermedades como SIDA, tuberculosis y cáncer, según la OMS en 2016. Yo me di la tarea de hacer, de calcular los costos para el número probable de autistas en México y el costo sería de $1,000 millones de pesos. No va a haber nunca un gobierno que acepte estos costos para evaluar solamente autismo. Además, sabemos que hay una escasa identificación de niños hispanos con autismo reportada en las distintas encuestas y con estos instrumentos. Entonces, ¿cuál es el problema? Tenemos, como ya les dije, un sesgo cultural con estos instrumentos diseñados en otros idiomas. Hay una escasez de instrumentos culturalmente apropiados para la efecto, ¿qué es lo que sucede y lo que nos dice este movimiento global del autismo a partir de países de ingresos bajos e ingresos medios? Lo que sabemos es que todo lo que sabemos de investigación acerca del autismo viene de los países ricos que están en azul. Y estos países nos dictan las políticas que debemos tener los países de ingresos medios y bajos en cuanto al diagnóstico, el tratamiento y la investigación, cuando la mayor parte de los autistas viven en estos países de ingresos medios y bajos. Entonces, no es cualquier cosa. Sí tenemos que hacer instrumentos apropiados para nuestra región, y usarlos y hacer más investigación. Hoy con la pandemia sabemos lo importante que es que no comprar la tecnología fuera, nosotros diseñar las vacunas, nosotros diseñar los instrumentos. Existe la inteligencia, la capacidad para hacerlo. Los gobiernos tienen que apoyarnos a los investigadores para que podamos hacer este trabajo, ¿no? Y entonces así, a lo mejor, cooperar por regiones que hablamos el mismo idioma y colaborar con nuestros vecinos. No quiere decir que no vamos a colaborar, pero colaborar con los procedimientos que nos convienen a nosotros, ¿no? La investigación futura será que no solamente tenemos que diseñar instrumentos, tenemos que diseñar intervenciones que sean apropiadas a nuestro contexto, ¿sí? Tenemos que estudiar las variantes genéticas en nuestra población. Puede ser que en Estados Unidos se identifique un gen que la población mexicana no tiene, y puede ser que la población mexicana tenga un gen que a partir del estudio de ese gen podamos aportar a el resto del mundo con lo que sabemos de eso. Además, no vamos a avanzar en eso. Yo estoy completamente de acuerdo con mi colega, la doctora Verónica Martínez Cerdeño. Estoy completamente de acuerdo en que no vamos a avanzar con fármacos nuevos si no hacemos una iniciativa como es el Banco de Cerebros de Neurodesarrollo del Mind Institute. Y qué maravilla
que Verónica esté allá y que sea española y que no se haya olvidado de su país y de los hispanoparlantes, porque ciertamente en Estados Unidos hay un enfoque muy grande en su población, pero de repente nos olvidan a los hispanos. Pero somos nosotros los que tenemos que hacer esto. Y yo creo que es el tiempo apropiado. Yo conozco a los padres de los niños con autismo. Son gente muy inteligente, muy generosa. Participan conmigo en los diversos estudios de investigación. Y yo estoy segura que muchos de ellos querrán donar el cerebro de sus hijos, exactamente como nos dijo la entrevistadora hace 2 días, que ese es el mejor regalo al mundo, al resto de los seres humanos, para conocer más de cómo ayudarles, de cómo prevenir, de cómo avanzar en el conocimiento y poder diseñar fármacos y un montón de cosas que sean buenas para estas familias. Entonces, yo creo que están puestos los cimientos para que hagamos este esfuerzo y invitemos a nuestras familias mexicanas y latinoamericanas a que se inscriban en la página del Mind Institute, del Nodo de Banco de Cerebros del Neurodesarrollo, para la donación del cerebro, ¿no? Yo no podría estar hoy aquí presentándoles todos estos trabajos de investigación si no fuera por todos mis alumnos a lo largo de tantos años. De verdad, alguna vez yo escuché a alguien recibir un premio y que decía muy bonito que no era nada más él, ¿no? O sea, que eran sus alumnos. Y yo decía, qué decente persona, qué es lo que se debe hacer. Y pues lo que pasa es que era yo muy joven, pero no es un acto de decencia, es un acto de verdad. Es decir, estos instrumentos y esta investigación es tan rica, tan abundante, tan buena, por la inteligencia de todos mis alumnos que contribuyeron de 1000 maneras para que yo hiciera estas investigaciones, ¿no? Y que hoy ellos están trabajando en diferentes partes de México, de Estados Unidos, de otras partes, porque el hospital recibe residentes de Nicaragua, de El Salvador, de Uruguay, y hoy están ellos atendiendo a niños con autismo, y yo me siento tan tranquila de saber que hay individuos tan éticos e inteligentes atendiendo pacientes, y no solo eso. Hoy el hospital donde yo trabajo es liderado por el doctor Sarmiento, que también fue mi alumno y que es el primer investigador director del Hospital Psiquiátrico Infantil, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí me da muchísimo gusto ser vieja y poder verlo, ¿no? También agradezco mucho a la doctora Zabaleta, que es la jefa de investigación del hospital, y yo creo que hay que abrirles camino a los jóvenes porque tienen tanto que enseñarnos y darnos. Entonces yo les agradezco muchísimo a ustedes que me hayan ayudado en mis investigaciones. Pues hasta aquí, Verónica. Si tienen preguntas, con gusto las respondo. Muchas gracias, Lilia.